doctor Walter Mendoza, por favor. Bien. La palabra. Gracias, profesor. Muchas gracias. En primer lugar, para agradecer de parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas la invitación que nos han hecho a preparar este artículo y después a preparar su editorial. Creo que la introducción que hace el doctor Vázquez es más que pertinente al señalar este como un tema global, el tema de la época. También quiero agradecer a los editores, directores de la revista por invitarme a este panel. Es un gusto estar con profesores de la universidad, compañeros como Osvaldo, con quien estudiamos en las aulas de San Fernando, amigos de toda la vida. Efectivamente, la migración como hecho político y social ha adquirido la mayor relevancia en el mundo. Los procesos sociales y políticos en Europa y ahora más reciente en América Latina, donde no teníamos las crisis migratorias como se vienen presentando, están ahora ya en la agenda global. El año pasado en Marruecos hubo una conferencia global en relación a la migración y no se llegó a un punto de acuerdo, porque hay tensiones de varios tipos, no solo tensiones culturales, económicas, sino también problemas, la resistencia, la xenofobia que existe en nuestros países, ¿no? La presentación o la intervención que voy a hacer se basa en el artículo que preparamos con Jaime Miranda, pero yo los invito también a mirar todo el número de la revista, no solo el artículo de Rocío, el artículo que escribe también Osvaldo, el editorial, sino a mirar todo el contexto, porque el tema de la salud y la migración, hay una revisión interesante que hacen un par de autoras chilenas sobre la migración internacional, una revisión interesante. Es un tema poco tratado de manera sistemática en nuestros programas de formación en salud. Y más en un país como el Perú, en el cual sorpresivamente nos hemos convertido en un país de destino migratorio. En el Perú, a fines del siglo XX, se hizo una encuesta entre algunas autoridades y especialistas, y se decía que el cambio más importante de la sociedad peruana en el siglo XX era la migración, pero de la cual nosotros somos parte, somos hijos, nietos, nosotros mismos migrantes. Pero esa situación ha ido cambiando rápidamente en las últimas décadas. Los peruanos seguimos no solo migrando del campo a la ciudad, cada vez menos relativamente, sino yéndonos hacia el extranjero. Y de hecho, los años 70 y 80 es donde empiezan los grandes flujos de migración hacia el exterior. No en vano, Venezuela es uno de los países que es principal destino migratorio en los años 70. Y muchos de quienes vienen al Perú en los últimos años son peruanos mismos, hijos, sobrinos, nietos, ahijados de los peruanos que se fueron en los años 70 y 80. Fue en el periodo 2017-2018. En el artículo ustedes van a encontrar una tabla, la tabla número 1, en la cual se da cuenta de cuál era la situación de la población venezolana en el punto 22 de octubre del 2017, que era el momento del censo, hace 2 años exactamente. En aquel momento se contaron, según el censo, 60.949 venezolanos y venezolanas en el Perú, o que habían venido de Venezuela, procedentes de Venezuela, de los cuales la quinta parte aproximadamente eran peruanos, que justamente son hijos, nietos, familiares, o los propios peruanos que se fueron en los años 70 y 80. Pero un año después, cuando se hace la encuesta en la cual me he basado para hacer este análisis, llegaron casi 600.000 más en menos de un año, lo cual significa que la población peruana creció en un año 2%, cuando lo venía haciendo
en el ciclo intercensal 2007-2017 a una tasa de 1%. Es decir, anualmente la población peruana creció, sin la migración venezolana, crecía a 1%. Y en solo un año creció 2%. Pero como esa población no se distribuye de manera uniforme en todo el territorio, se concentró en algunas ciudades. Lima, por ejemplo, en la cual no menos del 90% de la población venezolana se encuentra localizada. Lo cual significa que Lima creció aproximadamente en cerca de 7-8% su población en solo un año. Obviamente eso genera múltiples tensiones, conflictos, oportunidades también, que es algo que trato de destacar en el artículo. Es así que el año pasado, en el último trimestre, junto con otras agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial, ACNUR, el Programa de Naciones Unidas para los Refugiados, OIM, Organización Internacional de Migraciones, UNICEF y el Fondo de Población de Naciones Unidas, con el Banco Mundial, auspiciamos esta encuesta en un trabajo conjunto con el INEI. En los meses de noviembre, diciembre, el trabajo de campo, en el mes de mayo fueron presentados estos resultados, y si bien la encuesta no fue específicamente orientada a temas de salud, porque tenía una orientación más respecto de las condiciones sociales, de vivienda, de la población, empleo, algo se pudo sacar en respecto a salud. Y por supuesto también he tenido que utilizar otras fuentes que, aunque no son tan específicas para la población venezolana, igual nos informan acerca de su situación. Con lo cual simplemente quiero resaltar que uno de los problemas que tenemos para caracterizar la situación de salud de la población venezolana es la disponibilidad de información. Pero no solo la disponibilidad de información, sino aquello que en las encuestas tenemos, se ignora en estas encuestas. Por ejemplo, a temas de salud mental, discapacidad, salud bucodental, simplemente no existen. Como tampoco existen en muchas de nuestras propias encuestas, ¿no? Pero simplemente quería resaltar con esto la importancia de considerar que tan importante lo que se pregunta como lo que no se pregunta, lo que se ignora, y a veces por múltiples razones, sea porque se considera poco significativo, poco importante, o por las dificultades técnicas de su estimación, por ejemplo, discapacidad, que requiere ciertos instrumentos y una capacitación particular del personal de campo, ¿no? Entonces, una de las primeras consideraciones respecto a la población venezolana en su presencia en el Perú, antes de entrar específicamente a sus resultados en salud, es esta de la inopinada condición de convertirnos en país de destino migratorio. Y dentro de ello crecer 2% en un año, y de la cual la mayor parte de la población concentrada en Lima. Lo cual también tiene algunas ventajas desde el punto de vista económico. Nada más veamos cuánto significa en alquileres de viviendas y cuánto esa cantidad de alquileres en vivienda representa respecto del PBI. Si ponemos que al mes, digamos 800.000 venezolanos y venezolanas, que cada uno paga, por decirles una cifra de referencia arbitraria, 100 o 50 dólares al año, puede significar por lo menos entre 500 o 1.000 millones de dólares que ingresan y circulan en la economía. Bueno, son parte de estimaciones que no son propiamente de salud, pero que sí conviene valorar porque mucho se ha puesto el énfasis en los desafíos, pero no en las oportunidades que se generan, ¿no? Entonces, teniendo como base esta encuesta, la EMPOVE, a la población venezolana aplicada a fin del año pasado en principales ciudades del Perú, un primer hecho a destacar es la estructura de la población, de edades. La población venezolana, por ejemplo, entre los 18 y los 44 años, concentra casi tres cuartas partes de su población. 70% de la población venezolana tiene entre 18 y 44 años. De 18 a 29, 42% de ellos tenían 18 a 29, que para el Perú es la mitad. Y en la ciudad de Lima también, ¿no? Los adultos jóvenes de 30 a 44 representaban casi el 30%, y en el Perú ese grupo poblacional representa el 21%.
Esto supone ya cierto perfil de la demanda y de necesidades también en cuanto a los servicios de salud. Por ejemplo, aunque es una limitación de la propia encuesta, es porque es un autorreporte, no hay forma o sea, no es una encuesta especializada en salud, sino lo que dicen los informantes, cuáles eran los principales temas de salud que los aquejan, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta también cuál es la oferta de servicios que reciben. Porque lo que se ha visto, por lo menos allí donde también está brindando servicios el Fondo de Población de Naciones Unidas y otras agencias, UNICEF, ACNUR y OIM, vemos que hay un colapso en los servicios, en algunos servicios en los que están. ¿Por qué? Porque en principio esta misma población, la peruana misma, tampoco era atendida. O simplemente han venido a rebasar, a desbordar la capacidad de respuesta de servicios de salud que ya estaban sin capacidad de atender a la propia población. El otro aspecto que hemos indagado, por ejemplo, es cuánta gente busca atención en la farmacia. 55% lo hizo una botica o farmacia, que es la forma más expeditiva por múltiples razones, que para el caso del Perú es 20%. Atiende sus problemas de salud en una farmacia. Pero la atención en salud en el Perú, 20%, es el doble de lo que era hace 15 años. O sea, la farmacia termina siendo el principal proveedor o uno de los principales proveedores de servicios de salud en el Perú, que para los propios peruanos ha aumentado de 10 a 20% entre el 2004 y el 2018. Para esta población es 55%. Un aspecto ignorado en esta encuesta ha sido el de la discapacidad. Como les digo, solo es autorreportado. Y por supuesto las condiciones de la propia dificultad de la migración, las condiciones difíciles en que muchas de estas poblaciones migran, ¿no? Hacer una encuesta especializada de discapacidad no es sencillo, tiene sus costos altos, pero en el Perú solo se ha hecho una encuesta especializada del año 2012. También indagamos acerca de la salud reproductiva, ¿no? Y en mujeres de 15 a 49 años. Y aquí el dato más interesante, de mayor preocupación, es el del uso de métodos modernos en mujeres unidas, que para las mujeres de Venezuela unidas en el grupo de 15 a 49 años, tiene 20,6% de uso de métodos modernos. Para las mujeres del Perú está en 55%. El promedio en América Latina está en 70%. Hace un año y medio, una noticia en un diario inglés, The Guardian, decía que parte de los problemas que llevan a las mujeres venezolanas a migrar de su país es que había desabastecimiento en los suministros de insumos anticonceptivos y que se estaba deteriorando tanto la situación que estaban llegando al 60%. Y nosotros tenemos 55%. O sea, no quisiera destacar que la población venezolana es una población, o sea, no verla en sí misma, sino en relación a cómo está también la población peruana, que en los sectores en los que están también tiene condiciones de vida precarias, ¿no? Otro aspecto fue el de la discriminación, la violencia. Refieren las personas venezolanas, sobre todo las mujeres, el acoso de varios tipos, el acoso sexual, que es mayor al que refieren en comparación al que tenían en su país. Algo interesante que indagamos también fue acerca de los estudios de la población venezolana en el Perú. El promedio de educación es en general superior al promedio peruano, por lo menos en los que han venido llegando en los primeros grupos. En el último año ha ido cambiando esta composición. Y algo que nos parece muy interesante es, y a valorar, es la situación de la llegada de profesionales, estudiantes con estudios avanzados como técnicos o como profesionales en carrera de salud. Aproximadamente existirían
unos 4.000 a 5.000 médicos venezolanos entre quienes han llegado al Perú. 4.000 a 5.000. Según el intervalo de incertidumbre de las estimaciones, más del 95% de ellos no trabajando como médicos. Una noticia de hoy reporta que la doctora Molinelli, jefa de salud, presidenta de salud, tiene un déficit de 5.000 profesionales. Del Perú se han ido, desde 1990 al 2017, se han ido 40.000 profesionales de la salud. De ellos se han ido 13.000 médicos. Es en ese contexto que quiero hacer la lectura y la interpretación de estos hallazgos. Más que hablar como de lo otro, de lo extraño, de lo migrante, quiero integrarlo y verlo como parte de un desafío y oportunidad también para el sistema de salud. Estos 4.000 por lo menos médicos, la mayoría de ellos no conocen los mecanismos por los cuales pudiera acreditarse. Ahora, esta es la imagen de hace un año. Seguramente ha ido cambiando, sé que han habido algunas iniciativas de acreditación, por supuesto bajo las normas y regulaciones que maneja el Colegio Médico, el Ministerio de Salud, etcétera, y los colegios profesionales, hay nutricionistas, químicos farmacéuticos, enfermeras, obstetrices, o sea, odontólogos, que nos llegan, pero que no los estamos incorporando al sistema de salud. Entonces creo, un aspecto a mirar que creo genera no solo desafíos, también oportunidades, ¿no? Y para ir ya cerrando, quisiera destacar que también este trabajo tiene algunas limitaciones. Como les decía, la encuesta no ha sido específicamente orientada al sistema, a conocer las condiciones de salud. Las preguntas son autorreportadas, de manera que no hay forma de validar o de legitimar algunos de los resultados que tenemos, pero el habernos convertido en un país de destino migratorio obviamente supone grandes desafíos, ¿no? Y que la demanda, el perfil de demanda y de necesidades de salud está muy, muy influenciado por las condiciones, por las estructuras de edades, que entre comillas, digamos, felizmente son muy jóvenes. Generalmente quienes migran suelen ser población más joven y más sana. Entonces, en términos de demanda, el impacto no sería tan grande como respecto del volumen total de la población, ¿no? Que hemos visto creció en un año nada más 2%. Actualmente siguen habiendo flujos migratorios. Después de cerrada la oportunidad del PTP de hace algunos meses, ingresan actualmente unos 200 personas al día de manera regular y unas 200 personas al día de manera irregular, en condiciones ya mucho más precarias, probablemente con mucho mayores riesgos en salud, ¿no? Y creo que es necesario actualizar también los registros, no solo los administrativos, para identificar mejor a la población venezolana, porque sus necesidades, por ejemplo, salud mental no está considerado para nada. Y la condición de migrante, como ha dicho muy bien el doctor Vázquez, es una situación de alta vulnerabilidad social y emocional, ¿no? Es parecida de alguna manera a quienes, si vemos nuestras propias historias personales, familiares, muchos de nuestros hermanos, sobrinos, hijos, ahijados, viajaron a Europa, Estados Unidos o América Latina en condiciones también de alta precariedad, ¿no? Finalmente creo que insisto, la importancia de mirar esta situación no como algo extraño, sino como ver que las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad están no solo entre los venezolanos, sino también entre la población de los conos, que es donde principalmente está esta población migrante, ¿no? Y finalmente ratificar la necesidad de tener una actualización de esta ENPOVE, esta encuesta de la población venezolana, que es fue auspiciada por Agencia de Naciones Unidas,
pero creo que lo pertinente sería que el propio país, usando sus propios registros administrativos, hay ya registros administrativos que están captando en servicios de salud reproductiva, embarazos adolescentes, por ejemplo, pero hacerla mucho más accesible, porque la información lamentablemente está todavía en formatos y muy poco accesibles para que la propia población venezolana, para que las propias autoridades del colegio médico o las universidades sepan cómo preparar y acondicionar sus servicios, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Mendoza. Las preguntas al doctor Mendoza las vamos a reservar para el momento posterior de la discusión. Y vamos a tener ahora a otra de las autoras de este tema tan importante de migración, que no solamente está como tema principal en la revista que todos ustedes tienen en este momento, sino que nos está llegando inclusive colaboraciones adicionales, que vamos a darle cabida en la medida de lo posible en los próximos números. Así que eso no está cerrado para los efectos de la revista. Y se está filmando todo este certamen para que después tengamos una publicación dedicada a este tema y sacar algunas conclusiones y recomendaciones que pueden ir a los poderes del Estado en relación con la política que tiene y la visualización que tiene el Instituto Nacional de Salud y la Academia Nacional de Medicina sobre este problema. Entonces, por 15 minutos vamos a dar la palabra ahora a otra de las distinguidas autoras de los artículos de la revista,